Hola a todos, bienvenidos a otro de los vídeos de estudios de caso del proyecto EMPACT, que tiene como objetivo el empoderamiento de mujeres en riesgo de exclusión social a través de prácticas como la inteligencia emocional, el coaching, la actividad física y la expresión corporal, por ejemplo, entre otras muchas, ¿no? Hoy justamente traemos a Sacri Gálvez, que es coach y quiere compartirnos una experiencia que ha tenido ella con una mujer que está incluida en este grupo. Y directamente damos paso a Sacri a que pueda presentarse, presentar un poquito su perfil y el caso con el que ha trabajado con esta mujer. Muchísimas gracias, Victoria, por invitarme a participar en vuestro programa y, pues bueno, por permitirme compartir un pedacito de mi experiencia y siempre que esta experiencia, pues si encima puede ayudar a otras personas a ser inspiradas, a ser mejor y alcanzar mejor desarrollo personal y profesional, muchísimo mejor. Así que muchísimas gracias por la participación. Estupendo, muchas gracias a ti por estar hoy con nosotros y contarnos un poquito en qué se basa, ¿no?, tu labor. Así que queríamos preguntarte precisamente cómo conociste a esta mujer y cómo os pusisteis en contacto y un poquito la situación, ¿no?, que estaba afrontando ella. Genial. Pues mira, yo me dedico prácticamente, para hacértelo cortito y para que nos puedan entender, o mejor dicho, me pueda yo explicar, me dedico a trabajar el talento, a gestionar el talento de las personas y a enfocarlos para que tengan pues éxitos profesionales, ya tanto sea a nivel de emprendimiento como a nivel profesional. Y bueno, concretamente dentro de mi programa, donde trabajo todo esto, tengo un programa de empleabilidad y empoderamiento femenino dirigido y exclusivo para mujeres en riesgo de exclusión. Este programa suelo impartirlo junto con entidades o forma parte, mejor dicho, forma parte de programas que se trabajan en distintas entidades. Y concretamente el caso que quiero traeros, pues de una chica que llegó a esta entidad con una historia personal bastante potente. Y bueno, su condición era que eres una chica inmigrante, venía de Venezuela concretamente, era y es una chica trans, y bueno, pues por circunstancias de la vida tuvo que emigrar. Cuando llegó aquí a España, ella venía de un reconocimiento y una posición social alta, su país, ya es abogada, tenía su propia empresa, incluso llegó a trabajar para el gobierno. Bueno, pues de la noche a la mañana se vio prácticamente en la calle, sin recursos y sin trabajo, y en un país desconocido, y pensando que habría un poquito más de apertura mental, pues se encontró en su experiencia, se encontró esa barrera. Bueno, pues recurrió a esta organización donde entró en un proceso donde ayudaron bueno, a tener esa orientación y a esa orientación laboral y sobre todo a hacerle más accesible el encontrar trabajo, y dio la casualidad pues que nos encontramos en el curso de formación. Estuvimos trabajando a nivel personal con herramientas de indagación personal a nivel de autoconocimiento, donde pudo descubrir, pues más que descubrir, redescubrir y volver a conectarse con sus valores, sus habilidades, sus competencias, lo que quería, lo que no quería, etcétera, etcétera. Y al final, cuando una persona se vuelve a conectar con su esencia, vuelve a brillar. Entonces, eso la hizo que se volviera a replantear su parte profesional, porque al final ella estaba buscando, y como cada vez que buscaba no encontraba, eso iba poquito a poco mermando su autoestima. Fue perdiendo fuerza, total, que al final buscaba cosas y buscaba trabajos súper precarios y con poca estabilidad, que le ofrecían poca estabilidad laboral. ¿Qué pasó después de esta formación? Cuando ella encontró esa parte de sí, junto con otras herramientas que se le ofrecieron por parte del programa, porque ella decidió volver a emprender, pues consiguió montar su negocio. Cuando yo le pregunté el feedback acerca de qué había significado para ella este curso, ella me dijo, es estructura y claridad, porque lo que se necesita para poder ver el futuro es estructura y claridad. Y al final uno ve cuando uno realmente sabe quién es. Y para ella supuso un antes y un después en ese sentido, porque gracias a este tipo de labores que tanto yo como otros compañeros como yo hacemos,
al final no es otra cosa que aportarle luz a una persona para que pueda ver su propio camino. Y poder se puede, pero muchas veces a lo mejor ni estamos en el sitio correcto o no tenemos las herramientas correctas que nos permitan volver a brillar y sobre todo volver a conectar con nosotros para poder brillar. Que para mí eso es el empoderamiento, no es pegar botes ni hablando mal, ¿no? No es ni pegar botes ni estar todo el día entusiasmada. Para mí el empoderamiento es saber quién eres y saber qué quieres. Y al final esa fuerza y esa seguridad la transmites y la enfocas en busca de todo aquello que quieras conseguir. Y por supuesto, poquito a poco y con constancia se acaba consiguiendo. Por supuesto, justamente eso es lo que estamos intentando transmitir con estos vídeos para que también otras mujeres en situaciones similares se puedan poner en el lugar de esta mujer en este caso y puedan ver que de verdad puede haber un cambio y que hay herramientas totalmente para ello, en este caso a través del coaching, ¿no? Mm. Y te queríamos preguntar, porque hay muchas mujeres que están afrontando la misma situación, te queríamos preguntar qué le dirías a otras mujeres que estén pasando por este tipo de experiencias. Pues mira, lo primero que le diría es que la perspectiva con la que miran las cosas condiciona muchísimo la energía con la que la van a afrontar. ¿Qué quiero decir con esto? Que de la manera en la que yo estoy mirando las cosas, yo voy a sentirme más segura o menos insegura. Y no es lo mismo afrontar un reto o un desafío como es al que se enfrenta este tipo de mujeres con una energía, con seguridad, con confianza, con positividad, que afrontar ese mismo desafío o ese mismo reto con inseguridad, con desconfianza o con negatividad, porque la energía cambia totalmente. Esto al final somos procesos psicológicos y la manera en que enfrentamos las cosas es muy importante. Entonces, hay muchísimas personas y hay muchísimos recursos que están accesibles para poder ayudarte a esto, que es lo único que yo le digo a ella, yo no puedo hacer nada por vosotras físicamente, yo puedo ayudar a nivel de visión, ayudar a recuperar vuestra visión, vuestra fortaleza y a partir de ahí que tú decidas a dónde quieres ir. Y personas como mi trabajo, como lo que nosotros hacemos de esclarecer, hay muchísimas personas y está todo muy accesible más hoy en día y porque hay muchos profesionales trabajando en la misma línea y a la prueba me remito del programa en el que estoy siendo invitada y estoy siendo partícipe. Precisamente, entonces, hablando de los profesionales, también si querrías ofrecer algún consejo a otros coaches que puedan estar trabajando en las mismas mujeres en este tipo de riesgo de exclusión social, ¿qué Pues les dirías a otros coaches en estos casos? a mis compañeros y a mis compañeras, sinceramente, más que diría, ¿sabe lo que le haría? Le daría un abrazo. Si los tengo delante y lo que me vayáis lo que me estáis viendo, compañeros, os mando desde aquí un abrazo. Porque solamente vosotros y yo sabemos lo difícil y el manejo de la impotencia que tenemos que tener. Porque hay veces que por mucho que nosotros intentemos, hay cosas que no se pueden cambiar, simplemente se pueden aceptar. Y ahí vivimos nosotros en una línea tan fina, que es tan gratificante, pero a la misma vez te genera tal frustración que las personas que nos dedicamos a esto y llevamos años dedicándonos a esto y seguimos dedicando a esto, le diría que ánimo mis valientes porque lo vamos a seguir consiguiendo y lo estamos consiguiendo. Es más de sentimiento a sentimiento que consejos, porque seguramente ellos para mí tendrían muchísimos más consejos. Esto es simplemente que es lo que es. Perfecto, pues muchísimas gracias por compartir esta historia, por las recomendaciones y consejos y esperamos que puedan ayudar a otras muchísimas mujeres y que llegue de verdad a cambiar un poquito la perspectiva que están afrontando. Así que muchas Muy gracias por estar con nosotros hoy y espero que funcione todo esto muy bien. Nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Victoria.
Adiós.